Ok, vamos a empezar entonces a grabar el día de hoy, 25 de junio, las actividades del programa de la unidad 2 titulada Atención Primaria a la Salud con enfoque de salud colectiva. Pues comentarles como un breve comentario, a tomarlo así, ¿no? De que decidimos tocar este punto dado que, bueno, pues la atención primaria, ¿no? Es, digamos, la puerta de entrada de los servicios asistenciales, ¿no? A la población. Entonces, en este sentido, pues nosotros lo vemos como una serie de elementos que tienen, digamos, sus interacciones estructurales, funcionales y subjetivas, y creo que vale la pena retomar, ¿no? Pues justo eso, el poder analizar estos elementos en diferentes vertientes a fin de poder contribuir a lo que serían, digamos, los modelos de asistencia, pero también, bueno, vamos a ver que salud colectiva ha incorporado otras categorías a este tipo de atención en cuanto a la salud, cuidado, muerte de los colectivos. Entonces, le pedimos al doctor Moisés Alexander Apolaya Segura, quien está en la Dirección de Investigación en Salud en la Dirección de Investigación en Salud y Evaluación del Instituto de Tecnologías de Salud e Investigación de Perú, que nos hable sobre lo que son los modelos y los sistemas de salud para poder comprender, ¿no? En un momento determinado a partir de dónde estamos conceptualizando, digamos, la atención en salud en estos momentos, en nuestros diferentes países. Le agradezco, doctor, y le dejo los micrófonos, si nos hace favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Bueno, les agradezco el pase, Alejandra, y a todos su concurrencia y la atención. Creo que es un tema muy, muy interesante. He tenido que ir revisando algunos detalles que quizás desde la maestría y doctorado que hemos estado revisando, siempre es bueno precisarlos. Y básicamente, digamos, el tema va a ser introductorio, ¿no? Debido a que vamos a ver luego de forma específica, de repente, cada uno de los modelos para que se pueda entender cómo es que funcionan los sistemas de salud y sobre todo cómo esto afecta a nuestra población, ¿no? El haber tomado las diferentes decisiones de cómo estructurarlo, ¿no? Entonces vamos a ver un poco el tema conceptual, ¿no? Vamos a ver si corre la diapositiva. Digamos, vamos a hablar un poco de qué es un sistema, como para poder entenderlo, ¿no? Básicamente es generar preguntas. ¿Cómo se estructuran los sistemas de salud? ¿Qué modelos son los que predominan? Y de alguna manera, ¿cómo medirlos o qué resultados se permite visualizar con respecto a los países? Cómo estos están funcionando, ¿no? Quizás no es fácil hacer esas mediciones, pero por lo menos hay indicadores que permiten valorar cómo vamos en cada uno de estos, ¿no? Entonces, bueno, los sistemas, digamos, se definen como un conjunto de elementos unidos y conectados que poseen propiedades, ¿no? Cada uno no es una sola parte de un componente. Básicamente, la idea es que tenga un enfoque sistémico, que puedan trabajar de forma coordinada, ordenada, hacia un fin común, ¿no? Que tengan un aspecto interrelacional, interdependientes, ¿no? Estas interacciones que pueden haber entre los diferentes elementos que están constituyendo un sistema condiciona de alguna manera el efecto que va a tener sobre la población, ¿no? Pero la idea en general es que cada uno de estos sistemas tenga un objetivo común, ¿no? Que le permita desarrollarse, crecerse y aprender de los diferentes aspectos que van apareciendo en el contexto, ¿no? Dentro de los sistemas existen organizaciones, ¿no? Ya entrando al tema de salud, digamos que las organizaciones de salud tienen una particularidad a diferencia de las organizaciones que son administrativas per se, ¿no? Somos organizaciones muy complejas, ¿no? Porque la actividad per se misma de atención de pacientes
implica una complejidad, y el desarrollarse, el poder trabajarlo bajo un contexto de diferentes determinantes sociales, de pobreza, aspectos socioculturales, económicos, condiciona a que las organizaciones de salud no sean predecibles muchas veces, y que su dinámica de trabajo condicione a que sea, digamos, expuesta o sea, digamos, afectada por factores externos o del contexto en mismo, como hemos podido sobrellevar en el tema de la pandemia. Un factor externo condicionó a que desnude muchas deficiencias de los sistemas de salud. Y a veces la evolución de estos sistemas es impredecible, y lo peor de todo es que no se investiga mucho sobre esto. Eh, Generalmente las investigaciones van aterrizadas en la evaluación de los pacientes, aspectos quizás de clínicos o de salud pública, pero la valoración como sistema de cómo vamos teniendo buenas experiencias que se puedan replicar, cómo éstas se puedan modular, no hay muchas evidencias al respecto. Entonces somos organizaciones que no son estáticas, ¿no? Básicamente hay mucha dinámica, que tienen que adaptarse al proceso de las diferentes circunstancias. El que no se adapta termina generando importantes problemas de salud en la población. Y básicamente sus diferentes elementos interactúan entre sí con el medio ambiente. Sin embargo, no necesariamente tienen los mismos intereses, ¿no? Cuando vamos a ver el tema de los modelos de atención, los diferentes componentes que lo conforman en aspectos de cómo interactúan dependiendo de cada uno de los modelos, tienen diferentes fines, y esto hace que se distorsione su, digamos, el fin común, ¿no? Entonces, existe una complejidad dinámica de los sistemas de salud, ¿no? Y eso es lo que deberíamos, de alguna manera, empezar, quizás en esta parte inicial, reconociéndolo, ¿no? Que esa complejidad se basa en que las diferentes organizaciones, de alguna manera, pueden nacer de forma espontánea o una capacidad adaptativa, pero digamos que estas flexibilidad que deberían tener y adaptabilidad lo permitiría que sobrevivan, o por lo menos atiendan las necesidades de salud que tiene cada población. Entonces, desde los principios de la administración, administrar un sistema de salud es muy complejo, ¿no? El objetivo del sistema de salud, ¿no? Si lo vemos hacia dónde vamos con cada uno de los sistemas de salud, digamos que tiene elementos básicos, ¿no? que están dentro de este proceso, dentro de su desarrollo, que es prestar servicios de salud, dotar la suficiente cantidad de personal sanitario, tener sistemas de información que le permita valorar cómo estamos y ayudar a la toma de decisiones, brindar el acceso a medicamentos esenciales, financiar los servicios de salud, ¿no? Que de alguna manera le dé soporte, y tener el liderazgo y gobernanza suficiente para que pueda, de alguna manera, desarrollar las diferentes pautas que se necesitan para que la población y quienes prestan servicios de salud tengan una conducta adecuada en el manejo, tanto del diagnóstico, aspectos de tratamiento, aspectos recuperativos del paciente. Todo esto implica un adecuado acceso y cobertura con una calidad de atención adecuada y seguridad al paciente. Y todo esto debería impactar, o sea, digamos, como teniendo todos estos elementos, un sistema de salud debería impactar hacia objetivos finales, como es mejorar la salud, tener una mejor sensibilidad en la atención de los pacientes, que sientan ese confort de atención de calidad, protección contra riesgos sociales y financieros, ¿no? Porque sabemos que enfermedades que podrían ser de alguna manera hasta catastróficas para los pacientes, para la familia,
y estas deberían de alguna manera ser tomadas por el gobierno o por el sistema de salud para que evite este deterioro social que a la larga genera mayor pobreza, y debería ser una mejor eficiencia, ¿no? Porque sabemos que los recursos a la larga son limitados y tenemos que tener la capacidad de tener óptimos procesos eficientes que permita que el sistema funcione. Entonces, en general, digamos que las funciones macros que tiene un modelo de atención salud y el sistema de salud tiene 4 funciones básicas. La principal, y es la que de alguna manera lidera, es a través del rol rector, ¿no? Este rol rector que le permite estipular cómo se va a organizar, cuáles, cuáles van a ser las diferentes políticas que van a permitir que el sistema funcione, y estimula a través de diferentes acciones la generación de recursos, establecer cuál va a ser el modo del financiamiento, y la generación de recursos establecerá los diferentes producción de bienes y servicios que viene a ser la parte prestadora del sistema de salud, y todo esto implica a fortalecer la salud como objetivo, tener el trato, digo, quizás la rectoría estimule un mejor trato para el paciente, que es lo que los debería hacer, y la parte de financiamiento, que es la protección financiera para que, de alguna manera, exista una atención para las diferentes poblaciones que ayuden a evitar que su deterioro en la salud pueda generar problemas en su economía familiar. Ahora, los principios de los sistemas de salud idealmente deberían ser principios de solidaridad, equidad, universalidad, eficiencia social, eh, eficacia social y sobre todo calidad, ¿no? Esto ya lo hemos comentado en el gráfico, donde las funciones básicas del sistema tienen que ver el rol rector, el de financiamiento, generación de recursos y provisión de servicios de salud. Esto lo vamos a ver un poco más, porque de alguna manera estas funciones permiten establecer cómo se van a construir los diferentes modelos de sistema de salud. En el rol rector, diríamos que se refiere a cómo modula y regula los sistemas de salud en las diferentes poblaciones, ¿no? De alguna manera establece las pautas para poder fortalecer a la población, dándole bienestar social, teniéndola como principales funciones la determinación, implementación y monitoreo de las reglas en el sistema de salud, asegurar la igualdad de condiciones para todos, y define las estrategias que permitirían que el sistema de salud pueda funcionar. Para el rol rector muchas veces se trastoca cuando no lo cumple de alguna manera como función única. Muchas veces el problema de la rectoría se genera cuando, además de ser el rol rector, asume roles prestacionales o asume roles financieros. Y esto vemos que los diferentes modelos de atención condiciona a que no cumpla un rol rector per se, sino más bien tienda a que cubrir de alguna manera las deficiencias que tienen como el compartir el tema del rol prestador. Entonces, termina siendo juez y parte de este problema de salud, o de este problema de la organización del sistema, y esto se distorsiona, ¿no? Por otro lado, también si es un rol rector que es muy fuerte, podría también generar distorsiones o podría tomar decisiones que a la larga puede afectar también de alguna manera al poblador, cuando de repente en la idea de poder mejorar la atención de salud, trata de condicionar, por ejemplo, que en los sistemas de salud o los prestadores los asuma aspectos o el rol de la entidad privada o la entidad pública, y a veces se distorsiona el cómo esto se pueda, de alguna manera, liderar sin afectar a la población. La parte del financiamiento, digamos que es la parte también que define cómo se va a manejar el sistema de salud.
permite establecer cómo se van a desarrollar las diferentes funciones del sistema de salud. Entonces aquí están de cómo se van a financiar los aspectos administrativos, gerenciales y de la rectoría, cómo se va a financiar la provisión de servicios de salud, y sobre todo cómo se van a generar recursos para que se pueda utilizar para los diferentes presupuestos que se van a implementar, ¿no? Y se complemente o se desarrollen las metas y objetivos. En este cuadro, de alguna manera resume, ¿no? Más o menos de acuerdo al tipo de financiamiento, los diferentes modelos de sistema de salud. Hay un modelo público unificado, donde el financiamiento es unipartita, donde el Estado es quien aporta eh, el financiamiento. Acá están los ejemplos de los países que están involucrados: Cuba, Reino Unido, Costa Rica. El modelo privado atomizado, donde el financiamiento es unipartita, pero es basado en pago de bolsillo de los consumidores, ¿no? Que aquí de alguna manera se ve afectado directamente, y que de alguna manera tiene que asumir a través de diferentes seguros privados para que pueda eh, utilizar los diferentes eh, proveedores de salud. Y aquí tenemos un ejemplo, Estados Unidos. El modelo de contrato público, ¿no? Donde es un sistema público para la población con o sin empleo, es un financiamiento bipartita, principalmente a cargo del Estado federal y las contribuciones estatales. El sistema público para la población con empleo formal y familiares, que es el financiamiento tripartita, donde participa el Estado, los empleadores y los empleados para poder subvencionarlo. De alguna manera, lo que hace es que se financie la atención de salud a través de diferentes proveedores, ya sean públicos o privados, y bajo una modalidad de atención por procedimiento, por actividades de salud que van desarrollando cada uno de los proveedores de salud. En este tenemos como ejemplo a Colombia y Canadá. Y el modelo segmentado, que es un modelo que está de alguna manera muy impregnado en América Latina, tiene como, digamos, una parte de este modelo es el financiamiento por la parte pública o estatal, que es un financiamiento bipartita, principalmente a cargo del Estado y las contribuciones estatales. Y tenemos el sistema público para la población con empleo, que es el sistema o seguro social. De alguna manera aquí los proveedores, los empleadores, perdón, son los que aportan también como parte de la atención en salud. Y el sistema privado, que en paralelo también está desarrollándose con la finalidad de alguna manera, digamos, cubrir esas brechas de atención de salud que se tienen en estos sistemas, y ya de alguna manera condicionan a que a través del gasto de bolsillo del usuario sostenga este sistema privado, y que muchas veces crece de alguna manera diferenciada, generando esta desigualdad de atención para quienes sí tienen la capacidad de poder atenderse, ¿no? Entonces, hay diferentes modelos, y si lo quisiéramos graficar un poco, diríamos que el modelo unificado es un solo sistema donde está involucrado la regulación y financiamiento y la prestación, versus en el otro extremo tenemos el modelo atomizado totalmente, donde el rol rector lo tiene separada en una sola entidad, el financiador se tiene por otro lado, y separado también está el rol de prestación. En el modelo de tipo del contrato público, tanto la regulación como el financiamiento está en uno solo organismo, y el rol prestador se divide tanto en el aspecto de la prestación a través, ya sean de entidades públicas o privadas, y por otro lado, el otro sistema tenemos el que es de alguna manera más distorsionado, es el segmentado, donde se comparte la atención, digamos, de alguna manera separada, o diferentes sectores o subsectores de salud aparecen en el rol tanto como regulador y financiador y prestación. Y por otro lado, separado puede haber financiadores con prestadores,
donde se mezcla la actividad tanto de, aquí el ejemplo claro está del sistema de salud, digamos que atiende el Estado para personas de bajos recursos, y está el sistema de salud sobreviviendo también, digamos, en forma paralela, el sistema de salud que atiende a quienes trabajan y tiene una aportación por su empleador. Y por otro lado está el sistema de salud donde funciona el sistema privado. Entonces, en los diferentes modelos de sistema de salud, digamos, si lo miramos por los componentes que lo comprenden, y acá vamos viendo algunos países que pueden dar ejemplos. Si hay integración institucional, lo tenemos solamente en Cuba, que digamos es un sistema unificado. Articulación que pueda existir, no existe en los países como Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela. Aquí sí existe articulación, tanto en Colombia, República Dominicana, y en Cuba sí. Segmentación poblacional, o sea, quiere decir si se lo dividen, digamos, a la población y el sistema de salud trabaja de forma diferenciada en las diferentes poblaciones. Entonces, en estos países sí existe, excepto en Cuba. En relación a cómo funciona respecto a la oferta y la demanda, entonces aquí la oferta y la demanda es, digamos, el punto que se observa mucho en estos países, donde el sistema privado es el que más se beneficia. Por otro lado, en estos países la demanda coexiste con el financiamiento de la oferta. En Cuba básicamente es la oferta, lo que de alguna manera se adecua a la necesidad de la población. En relación a quién aporta los bienes y servicios, público y privado, en estos países, igual en Colombia y República Dominicana, en Cuba es solamente público. En relación a las fuentes de financiamiento, en estos países el recaudo fiscal, cotizaciones de seguridad social que aporta el empleador, los seguros privados. En el caso de Colombia, República Dominicana, están cotizaciones y recaudo fiscal. En Cuba solamente el presupuesto estatal. Financiamiento y prestación, aquí es público-privado, y financiamiento, en caso de Colombia y República Dominicana, es financiamiento público y mezcla pública-privada, ¿no? Entre otras características, ¿no?, que se pueden ver en relación a los aseguramientos públicos, en el caso de estos tres países, el seguro es, digamos, focalizados en la población vulnerable, como el sistema integrado de salud que existe en Perú. En Colombia, el seguro obligatorio, donde tiene un paquete de beneficios para poder atenderse en las diferentes instituciones públicas o privadas. En Cuba tiene todas las prestaciones. Los principios de una manera de ingreso, a través, en este caso, es un subsidio en el subsector público. En el caso de la seguridad social, para quienes aportan a través de sus actividades laborales. Y en el subsector privado, quienes tienen capacidad de poder de compra. En Colombia y República Dominicana, digamos, los principios de ingresos también tienen que ver con pobreza, mérito reconocido a través del sistema de salud social y el poder de compras. Entonces, el modelo de atención básicamente es, en esos países, curativo, reparativo, ¿no?, en ambos grupos. Y en Cuba es basado en atención primaria a la salud. Y la cobertura de atención, aunque en algunos países se pretende desarrollar, pero de alguna manera está también quizás documentariamente, pero no procedimental o que sea operativizado. La intención actual es que no existe, no es universal todavía, excepto en este caso de Cuba, ¿no? Esta es otra imagen que puede de alguna manera establecer cómo están los diferentes modelos y cómo estos se distorsionan algunos, ¿no? Y esto define cómo va a aparecer los diferentes, digamos, resultados de cada modelo de atención. Entonces, el modelo público unificado son sistemas públicos pequeños y eficientes, ¿no? Hay un esquema gubernamental único de seguro de salud. Generalmente toma el rol
el Ministerio de Salud o quien haga sus veces. Sus resultados relativamente son satisfactorios, ¿no? Establecen un sistema integrado, ¿no? Que es lo que de alguna manera sí aporta mucho el que tengan ese nivel de coordinación para que pueda evitar que a veces el ciudadano tenga que ir a diferentes subsectores para poder resolver sus problemas. Eh, Tiene un tema ahí también con un gasto bastante elevado para poder sostener el sistema, ¿no? Entonces, igual se requiere que este sistema eh, sea lo más eficiente posible por otro lado, que la capacidad tecnológica que podría ayudar en algunos países se desarrollan en diferentes formas con relación a estos modelos. eh, es importante que se pueda valorar o hacer investigaciones que permitan ver cómo estos sistemas sí podrían implementarse en países como el nuestro, ¿no? En relación a los modelos de contrato público, ¿no? Que viene a ser contratación de proveedores privados con recursos públicos. Básicamente eh, existe el dinero de parte pública y contrata de acuerdo a las atenciones que desarrollen, tanto a nivel privado como a nivel público, financia las atenciones que tiene la población. Pretende de alguna manera hacer la unificación de los servicios públicos y la seguridad social. Tiene un financiamiento nacional separado de la provisión, no toca nada de la provisión. Tiende a la que de alguna manera delega la función a los gobiernos locales para que estos también aporten en el proceso de atención en salud. El gobierno nacional entonces compra de alguna manera servicios de entidades públicas y privadas en base a horarios de procedimiento. Y existe una mayor selección de proveedores, ¿no? Hay muchos más proveedores que están disponibles de poder trabajar en este modelo. Sin embargo, esta posibilidad podría generar una distorsión en esta relación oferta-demanda y podría también generar que los precios se puedan incrementar o lo distorsionen. Tienen algunas deficiencias, puede haber incoordinación de proveedores, ¿no? Ya que no es tan viable a veces esa coordinación al no estar unificados. Puede haber una selección mal informada de los usuarios al tratar, de alguna manera, tratar de quienes hagan mayor publicidad, quienes hagan una mejor, digamos, llegada al usuario, podrían, entre comillas, tomar una decisión de atenderse en lugares que no necesariamente sean los más óptimos o adecuados. Genera incentivos perversos al método de pago, ¿no? Por lo tanto, esto condiciona que el proveedor trate de obtener la mayor cantidad de procedimientos y actos médicos, digamos, para poder incrementar su recaudación y no necesariamente sea lo que necesite en ese momento el ciudadano, ¿no? Esto incrementa el gasto público en la atención médica y existe un financiamiento deficiente de la salud pública, ¿no? Porque de alguna manera no controla a los establecimientos de los proveedores de salud. Y hay una débil estructura reglamentaria y esto condiciona problemas de cobertura. El modelo segmentado, que es el modelo que tenemos más en América Latina, tiene, como ya hemos comentado, 3 subsistemas: el privado, el seguro social y el público, y tiene diferentes limitaciones presupuestarias y asignativas, ¿no? También hay ineficiencias en la gestión y la asignación. Desarrolla entonces cada subsistema al trabajar en forma desordenada o digamos paralela, eh, hay una preocupación por cada uno, entre comillas, sus pobladores, pero con diferentes roles y de alguna manera diferentes enfoques de qué es lo que quieren priorizar. En el caso del sector privado va a priorizar su rentabilidad, sus utilidades, versus el sistema público que va a tratar de rentabilizar el aspecto social. Pero al cumplir ellos mismos el rol rector y el rol de proveedor de salud,
condiciona que muchas veces estas deficiencias que las reconoce, no establece una rectoría para poder suplirlas y controlarlas. Entonces, esto hace que no pueda presionar más para que esto se complete y se concrete. Entonces generan falta de suministros, inutilización de servicios, puestos públicos que no tienen servicios o no tienen recursos humanos. Tenemos lugares en zonas rurales donde solamente la atención puede estar un proveedor de salud, que no necesariamente es profesional. A veces de la misma comunidad utilizan para que puedan cubrir estos roles. Hay necesidad de rehabilitación, instalaciones subutilizadas. Por ejemplo, pueden haber subsectores, en el caso peruano, de sanidad, que atiende solamente a población militar y no es tan, digamos, tan dispersa, ni tiene una gran magnitud, y sus establecimientos de salud tienen una atención que no pasa el 40%, 50%, y tiene instalaciones, digamos, subutilizadas, ¿no? Hay sesgo curativo, desintegración, baja calidad de atención. Y bueno, hay una política, de alguna manera, laboral para poder utilizar estos puestos de salud como medios políticos para poder ingresar y a veces coberturarlos bajo esa perspectiva y no como una perspectiva técnica, ¿no? Entonces, este modelo genera duplicación entre el Ministerio de Salud y Servicio Social, o el Seguro Social. Hay asignación, digamos, financiera por patrones históricos, no se hace valoraciones de crecimiento en base a la demanda real que se tenga, porque cada uno separadamente valora una especie de demanda que tienen. Sin embargo, la demanda la obtienen a partir de sus atenciones, de su producción, pero no bajo la necesidad poblacional. No hay esa perspectiva integrada de las necesidades y, bueno, acceso negado y esto hace que la actividad privada esté presente cubriendo esos espacios que lo deja libremente prácticamente la parte del Estado, la parte pública. Y esta a veces es abusivamente utilizada con sobrecostos, medicamentos, etcétera, y toda la problemática que hay detrás de la actividad privada en algunos países donde no se valora, se audita su uso, ¿no? Los usuarios son los únicos con visión integrada, ¿no? O sea, básicamente el poblador donde siente que debe hacer una atención adecuada bajo su conocimiento y la cobertura que ellos tienen, ¿no? Entonces hay deficiencias en la transferencia de pagos, como el financiador puede tener diferentes roles en diferentes subsectores, la atención o la forma de hacer los pagos son mucho más burocráticos y esto dificulta la gestión dentro de los proveedores de salud y incrementa más problemas dentro de lo que ya se tiene, ¿no? Hay ausencia de reglas de juego claras o poca regulación, deterioro de la función de salud pública, ¿no? Al no tener ese rol rector más que un subsistema, y lo otro lo hace de alguna manera bajo aspectos normativos, pero sin capacidad de poder llegar hacia hacer supervisiones, evaluaciones, seguimiento. Entonces, esa función de salud pública es deficiente. Hay ineficiencias con alto y bajos ingresos. La descentralización que se trata de desarrollar no tiene el poder administrativo porque muchas veces simplemente se delega el aspecto funcional, más no el aspecto estructural o financiero, ¿no? Y para ir terminando la parte de los modelos, el modelo atomizado, entonces hay diferentes mecanismos de asignación de recursos,
Aquí hay unidades de decisión y articulación. Los ministerios de salud tienen diferentes problemas de organización también similares, aunque existe una mayor autonomía de las oficinas regionales y hospitales para hacer la supervisión y control. Hay un presupuesto en base histórica por la capacidad instalada que se tiene, cada uno de los establecimientos de salud. Y bueno, sin embargo, existe un usuario, ¿no? Que es la última instancia y quien es el que muchas veces termina financiando toda su atención, dependiendo de su cobertura que ha podido eh, obtener, dependiendo de sus ingresos. Y bueno, lo otro que quería mostrar simplemente como cierre ya de la exposición, mostrar en general algunos resultados, ¿no? Que, digamos, puede comparar los diferentes sistemas de salud. En este caso es el gasto en salud per cápita, cuánto se gasta en los diferentes países en el periodo 2010-17, que lo encontré en una bibliografía interesante. Bueno, vemos uno de los más altos tiene Cuba, con $2.500, y uno de los más bajos tenemos por aquí Honduras, ¿no? En relación al porcentaje del gasto, también vemos, ¿no? Eso va a corresponder con el gasto per cápita, pero vemos que hay algunos países que han ido decreciendo, como Venezuela, y en algunos otros se mantienen, pero no hay un incremento tan adecuado. Pero lo que sí se puede ver es que el gasto de bolsillo de la población está incrementando en diferentes países, y esto se ve afectado por las diferentes decisiones que se han tomado en modificar los modelos del sistema de salud, y esto afecta directamente al poblador y puede también generar mayor, y bueno, genera mayor pobreza, ¿no? En relación a algunos indicadores también asistenciales, de la mortalidad infantil en América Latina, por ejemplo, que es un indicador que de alguna manera representa como país cómo está el sistema de salud. Entonces podemos ver diferentes, cómo están posicionados. De los tres primeros está Cuba, Uruguay, Chile. Otro indicador importante es la mortalidad materna, que también es un indicador importante que valora cómo los sistemas de salud llegan a las diferentes latitudes de cada país para poder atender las necesidades de la población. Entonces, en líneas generales se ve que hay una leve reducción, pero todavía se encuentran países que están por encima de 50 y que eso debe ser muy preocupante, ¿no? Y este es un resumen de los índices de eficiencia de los sistemas de salud con respecto a la esperanza de vida al nacer, esperanza de vida a los mayores de 60 años, la mortalidad infantil, ¿no? Entonces agrupa un poco cómo se encuentran los diferentes países y vemos cómo están en diferentes lugares, encabezados por Chile, Costa Rica, Cuba, Uruguay, República Dominicana, entre otros, ¿no? Y muchos de los países como que yo soy, el Perú, todavía tienen muchas deficiencias por completar y poder solucionar, ¿no? Y cierro mi exposición soltando quizás este punto que también es muy importante, que lo tomé al inicio, que los sistemas de salud tienen que tomarse bajo un sistema innovador. O sea, se necesita desarrollar investigaciones que permitan valorar cómo estamos en los diferentes sistemas. O sea, tenemos diferentes países, vemos diferentes índices, indicadores, pero estamos subvalorando la necesidad de tener la innovación de las diferentes políticas públicas que se hacen con respecto a los sistemas, ¿no? Entonces, muchas veces, de forma errónea, solamente estamos desarrollando investigaciones de manera académica, clínica o de salud pública, pero no estamos yendo al tema de los sistemas de salud, que también son muy importantes evaluarlos, cómo han sido adoptados, cuáles han sido las principales evidencias que demuestren que están mejorando, que generan transformaciones continuas y nos ayude a entender cómo podemos adoptar algunas medidas que sean de buenas experiencias con evidencia, ¿no? Bueno, eso era lo que quería comentarles. Muchas gracias.